la ministra del Interior, Mónica Palencia. Buenos días, ministra. Le saluda Juan Javier Benedetti. Interpelar no es lo mismo que hostigar. ¿Se ha sentido usted de alguna manera abusada en su derecho a la defensa? Totalmente, muy buenos días, gracias por esta invitación a Radio Centro. Sí, me he sentido totalmente violentada, no solo en el derecho a la defensa, sino en la falta de exigencia que se ha hecho a los asambleístas interpelantes a precisar los temas en el ámbito de las solicitudes de juicio político. A mí se me dice por parte de una de las interpelantes que he faltado a la ética, y no estoy hablando de lo que se ha dicho en los medios de comunicación, sino de lo que se está afirmando en la solicitud de juicio político, y no ha habido una sola prueba de esa falta de ética. Obviamente, para mí, a mí sí me ofende que se metan con mi honra. Dicen, es parte de la política. No, para mí, Juan Javier, que he tratado de cuidar mi vida en cuanto a la integridad de mis actos y que considero el servicio público más una misión que un trabajo en este momento, en esta etapa, no admito ese tipo de afirmaciones. Por otra parte, el interpelante que ha afirmado que yo soy responsable por una incursión en la Embajada de México hace un montón menospreciable de una decisión de la Sala de la Corte Nacional, y más allá de eso, hace un montón menospreciable de los propios testimonios que se dieron el día anterior y que obviamente como tenían la cámara apagada y yo presumo que no escucharon ni estaban ahí, vuelven al día siguiente a una sesión que fue prácticamente una tortura psicológica. Señora ministro, aunque sabemos que el juicio es político, ¿cree poder convencer a los asambleístas de que usted no ha incumplido en sus funciones? Sabemos que el juicio es político, pero todo juicio, por político que sea, tiene que seguir siendo un juicio con un mínimo de garantías. Ya la Corte Constitucional ha dicho muy claramente que el hecho de que no tenga el mismo tratamiento que en la justicia ordinaria no significa que no se deban respetar una serie de mínimo de garantías, y entre otras el derecho a la defensa. Yo lo único que tengo es las pruebas de mi trabajo y me es muy difícil luchar contra la mala fe. Yo puedo rebatir, es más, yo he pedido, yo quiero confrontar, pero cuando te descontextualizan lo que has dicho, cuando te descontextualizan el momento histórico en el que interviniste, cuando parecería no importar que desde el 2018 no se bajaban las muertes violentas y hemos logrado un decrecimiento histórico en un 18%, que el país que se recibió el año pasado, a finales del año pasado, es un país que llegábamos a más de 40 muertes por cada 100,000 habitantes, que otros países en el entorno latinoamericano nos han felicitado porque dicen es realmente increíble lo que ustedes han alcanzado, que aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Yo tenía establecido como meta, y la tengo como meta dentro del Plan Nacional de Desarrollo, bajar a 39 muertes por cada 100,000 habitantes. Se me pida prácticamente en el fondo una rendición de cuentas por fines políticos, cuando ni siquiera pidieron levantamiento de la reserva, de la rendición de cuentas que yo rendí a los 6 meses de este año 2024. Esto es, en realidad, yo entiendo cuál es la política, pero la política nunca puede partir de un principio de mala fe. En lo personal, estoy cansada de la mala fe, y por eso es mi compromiso de estar aquí para luchar por la recuperación de la institucionalidad ecuatoriana. Mónica, señora ministra, muy buenos días. Carlos de Tomaso la saluda. Vi con la información que tenemos que incluso la demanda iba mutando porque empezaron a aparecer nuevas causales introducidas en medio del proceso, lo cual sin duda afecta al debido proceso y a la defensa. ¿Nos pudiera comentar cómo se dio la práctica de prueba? Entendemos también por información que salió que no se presentaron los testigos de los interpelantes, un poco la parte procesal, pese a que es un juicio político, pero tiene reglas y la Corte Constitucional, como usted bien lo decía, lo ha dicho así. Sí, efectivamente, gracias, doctor de Tomaso. El tema fundamental es que la práctica de la prueba es una práctica arreglada, donde quiera, por más que sea juicio político. Y los hechos que yo tengo que probar
que no cometí son aquellos que me imputan que cometí para fines políticos. Pero desde el momento en que no hay hechos concretos, sino juicios de valor, yo tengo una imposibilidad probatoria, porque bajo ese gran cajón de sastre de un juicio de valor empiezan a meter nuevos y nuevos hechos. Y no hay manera de terminar en una defensa cuando a última hora inclusive otros asambleístas empiezan a pedir que se proyecten documentos a los que uno nunca tuvo acceso, que son prueba que no se presentó materializada para como un mínimo saber el origen, la fuente, de dónde salieron y qué pertinencia tienen. No se hace un análisis de admisibilidad. Y en cuanto a los testigos, falso de toda falsedad, que no hayan tenido la oportunidad procesal de presentarlos. De hecho, se suspendió en horas de la mañana una sesión el día lunes pasado, una sesión que empezó muy temprano, se suspende por la falta de quórum para continuar. Y la presidenta dijo, continuamos de tarde. Mónica Palencia estuvo presencial, dijeron, no es presencial, es por Zoom. Me alcancé a conectar desde el vehículo y no se presentó en la tarde, hora en que continuaba la sesión con quórum, ni uno solo de sus testigos. Ni uno solo. Y a Mónica Palencia, que le habían pedido también su testimonio, tampoco se lo tomaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No tenían testigos. Entonces, al no tener testigos, empezaron a darle vuelta a última hora a una serie de links que ni siquiera eran prueba, porque una prueba, como vos bien conoce, doctor Tomaso, tiene que ser anunciada y tengo que tener una certeza mínima de cuál es el contenido. Si me ponen el link, el contenido a última hora dentro de ese link puede variar y no sé a qué mismo se están refiriendo, ni cuál es la pertinencia. Ponen cantidad de videos, por ejemplo, en el caso de la Embajada de México hablaban de videos por Twitter. Sí, pero ya no existe Twitter. Pero más allá de eso, son videos que tenían como finalidad hacer una evocación un tanto emocional. A mí, por supuesto, que me dolió y mucho la incursión a la Embajada de México, pero en este momento la pregunta es, ¿devolvieron el dinero al pueblo ecuatoriano? ¿Ya se devolvió el dinero al pueblo ecuatoriano? ¿De qué estamos hablando? Me duele mucho en lo personal porque me duele todo lo que es humano, la situación de todo privado de libertad, incluido el ingeniero Jorge Glass. Pero el tema de fondo es ¿qué estaba pasando en ese momento histórico? La decisión ecuatoriana del gobierno del Ecuador, ¿en qué momento histórico estaba? Y ¿cuál ha sido la posición histórica de Mónica Palencia? Es muy fácil decir simplemente, entonces yo hubiera renunciado. Yo no soy una cobarde, nunca lo he sido. Y tengo que tener una serie de posiciones. Y por supuesto que conozco derecho internacional, conozco los desafíos que va a enfrentar Ecuador y los desafíos que va a enfrentar México. Pero ahí están muchos links, muchos videos de cuál ha sido la postura siempre de Mónica Palencia. Hay una serie de situaciones que deben de entenderse en contexto. De hecho, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, nunca recibió ninguna notificación sobre la concesión de ningún asilo. Por ahí hay una comunicación, me dicen que está en la página web de Cancillería Mexicana, de que el mismo día en que están rechazando el que se designe como persona no grata a la embajadora mexicana, ese día se dice que se ha decidido otorgar, escúcheseme bien, se ha decidido otorgar el asilo. Pero yo tenía la obligación jurídica o alguien que hubiera participado de alguna forma de ingresar a esa página web y están constatando. No, señores, los abogados, si es que había algún asilo, tenían los abogados de Jorge Glass que haber notificado inmediatamente a la policía. Eso no aconteció. Entonces, creo que tenemos que ser muy precisos. Por otra parte, a Mónica Palencia se ha dicho que ella es autora por acción de la incursión en la Embajada de México. Todo el mundo sabe que eso es una grotesca venganza. Después se le dijo que no era culpable o responsable del ingreso, pero sí responsable por consejo al señor presidente. ¿Qué saben lo que yo hablé con el señor presidente, cuándo y dónde? Si alguien se atreve a decir eso, por favor, muéstreme la prueba de cuál fue el consejo que me puede llevar a mí a un banquillo de los acusados al señor presidente. O sea, esa es la tónica. Ministra. Totalmente impresentable. Ministra, buenos días.
Ministra Palencia, buenos días. Alfonso Harp la saluda. Un gusto. Igualmente. ¿Podemos concretar un poquito en qué se le está imputando a usted? Porque se habla del juicio político a la ministra del Interior, pero realmente la audiencia, la ciudadanía, no conoce de forma absolutamente puntual A, B o C razones del juicio político. Si es por el tema de la incursión a la Embajada de México, también es conocido que fue una posición de gobierno, es decir, finalmente el presidente de la República asumió la responsabilidad de esa acción policial, lo cual a usted la excluye porque es la autoridad máxima la que está disponiendo de aquello. Si fuera ese el caso, usted estaría excluida hasta de oficio, porque realmente ya no asumiría responsabilidad. Y sobre los otros temas, ¿cuáles son puntualmente y también cuáles serían sus réplicas al respecto de esos temas puntuales? Pues gracias, Alfonso. Como han sido tantos los temas, voy a sintetizar, si me permites, 4 principales. Primero, Embajada de México, que vos lo ha desarrollado. Después, segundo tema, Fito, la huida de Colón Pico, la evasión de Colón Pico y de Fito. Y yo expliqué, Colón Pico fue recapturado, Fito, hicimos lo que tenemos que hacer al mando del Ministerio del Interior, presionar, colaborar, ayudar a la policía para que Fito, este señor Macías, esté ya en todos los boletines de la Interpol, ¿no? 197 países tratando de localizarlo. Creo que es un avance. En cuanto al tema del presupuesto, decía que nosotros hemos tenido una baja ejecución presupuestaria. Hemos demostrado que no ha habido ninguna baja ejecución presupuestaria. De hecho, el presupuesto se aprobó en abril. Nosotros tenemos los niveles más altos de ejecución con respecto incluso a otros ministerios, y a medida que se aumenta el techo por seguridad, en relación baja la ejecución que vas teniendo. Yo tengo que responder hasta fin de año por haber ejecutado de manera eficiente el presupuesto. Mi proyección es tener por lo menos un 85% más a noviembre ejecutado. Entonces, de ahí no hay argumento. El otro argumento que le dan mucho peso es que en la recaudación del IVA para fines de seguridad, al Ministerio del Interior le ha tocado una proporción no muy relevante en proporción al Ministerio de Defensa, y dicen que yo soy responsable por la captación del IVA y en qué se ubicó. Yo no soy ministra de Economía y Finanzas. Lo que puedo responder es que todo lo que me asignaron fue debidamente devengado, fue debidamente utilizado, y di cuenta sobre los valores que han sido entregados con motivo del conflicto armado no internacional. Y todo eso está documentado. De hecho, hoy estoy pidiendo a mis asesores en comunicación que suban el link para que la ciudadanía pueda ver toda la prueba, todas las cuentas de manera transparente. Y en cuanto a que continúa la inseguridad, me hablan de que continúan los crímenes, se pasaron algunos videos muy dolorosos. Nosotros sabemos, yo nunca ofrecí, porque no podría en 10 meses que llevo, estar en cero con una tasa de criminalidad tan alta con la que llegamos, que han bajado los homicidios intencionales en un 18%, pues eso es un logro histórico. Estamos a la baja en homicidios intencionales, afortunadamente. Yo misma les di la información y ratificando lo que dijo un testigo de que aumentaron las denuncias por secuestro y extorsiones, por supuesto, y esa es una problemática que estamos enfrentando con las zonas libres de extorsión, pero no existe poder humano que, respetando derechos humanos, y subrayo, respetando los derechos humanos, con una problemática tan compleja, con criminalidad transnacional, con el problema del narcotráfico presente, con el narcotráfico ayudado por actores de todo tipo, con el dinero que se está manejando el narcotráfico, se pueda erradicar el fenómeno de un día para otro. Este es un fenómeno con muchos puntos céntricos de discusión, y por eso vinieron expertos internacionales como testigos míos a dar fe del trabajo que estamos haciendo, justamente pidiendo la colaboración internacional y trabajando a la interna sin descanso. Muy buenos días. Estamos con una problemática muy compleja. ¿Y qué es lo que pasó en El Salvador? Nos decía el presidente Nayib
Bukele. Yo he podido solucionar los temas, solucionarlos bajo políticas que a lo mejor no estaríamos todos del todo de acuerdo, pero hemos sido un bloque unidos en contra del fenómeno, pero es muy difícil trabajar en contra de la criminalidad cuando a uno se le va el día en contestar solicitudes de asamblea. Llevo en este momento más de 300 presentadas en lo que va de mi periodo. Y además, tener la persecución política que se tiene es prácticamente imposible. Créanme que es un trabajo que uno no duerme, así literal. Ministra, muy buenos días. Óscar del Bruto le saluda. ¿Qué tal, Óscar? Un placer. Por lo que veo, su juicio se ha convertido como en un tema libre, ¿no? Me recuerda un poco la novela de Kafka, El proceso. Sí. Estuvimos leyendo en los medios de comunicación la posibilidad de que de un testimonio del señor José Serrano. No sé qué nos podría contar de eso, por un lado, y también quisiera saber cuáles son los siguientes pasos en este juicio y, digamos, cuánto más tiempo va a durar, cuándo es la siguiente audiencia, etcétera. Muchas gracias, Óscar. Empiezo por aclarar que efectivamente el señor José Serrano fue anunciado como testigo y subrayo extemporáneamente, porque el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala expresamente que toda la prueba con la que uno cuente deberá de anunciarla y presentarla en el momento mismo de la solicitud de juicio político. Y ahora sucede que el señor Berresueta, asambleísta interpelante, el doctor Berresueta, pues no conocía de Pepe Serrano y por eso lo presenta extemporáneamente. Y digo extemporáneamente porque lo solicita al final de la etapa en que tengo yo para contestar, no para él seguir presentando la prueba que a bien tenga, porque un artículo que permite esa prueba un tanto extemporánea habla exclusivamente de la de documental que fuere nueva o desconocida. Entonces trataron de meter bajo esta argucia el testimonio de José Serrano. Yo no voy a hablar absolutamente nada con respecto al señor José Serrano. Todo mundo sabe quién es, qué significa, qué hizo y qué dejó de hacer. Solamente que a mí lo que me hubiera encantado es que lo llamen y le pregunten dónde están los archivos, que cuando yo fui ministra de gobierno no los encontré, ni ahora como ministra del Interior. Bueno, ¿dónde están los archivos de lo que él ejecutó en estos gastos de emergencia? No encuentro nada. Entonces, si me hablan tanto de políticas públicas, también hay políticas públicas para gestión y archivo documental. Y esto es un mínimo de respeto. De lo demás, no voy a hacer ningún comentario porque a mí, cuando él anunció públicamente que me iba a llegar un listado sobre generales, sobre personal de la policía comprometido, pues me llegaron varios listados, quiero aclarar. Entonces, lo hemos analizado con asuntos internos y el listado que me dicen que pertenecía a lo que él me mandó, lo está analizando no solo asuntos internos, sino que se notificó inmediatamente por parte de la misma cúpula de generales. Se puso en conocimiento con una denuncia a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones pertinentes. No puedo actuar de otra manera. Yo tengo que ser seria, más allá de la persona que me mande, la credibilidad o no credibilidad que tenga. Si él me dice que tiene conocimiento de hechos de corrupción, yo lo escucho y lo escucho con mucha atención y lo he escuchado con mucha atención, pero yo no puedo salir a desprestigiar a ningún integrante de la policía, sino que todo tiene que tener lo que yo exijo para mí, un debido proceso. Ministra, tengo entendido que se ha convocado para esta tarde a las 18:30 ya la reunión de la comisión para ya conocer el informe motivado sobre el juicio político. ¿Usted ha sido notificada? ¿Conoce el contenido de este borrador de informe o cuál es la situación en torno a esto? Bueno, sabemos todos que en día domingo, en lo que conozco, se notificó a los integrantes de la comisión para que asistan mañana. Curiosamente, en 24 o 48 horas me dicen que estuvo listo ya un informe que va casi por las 100 páginas. Yo, la verdad, ni he tenido ánimo ni de preguntar. Pues ya supongo lo que va a decir, que soy responsable de literal 1, 20 o 35 de todo aquello que nunca se precisó en el juicio político. Seguramente estaba hecho el informe con antelación, porque para que ya el domingo se esté notificando para una reunión para hoy a las 18:30,
de un informe que conocerán solo los integrantes de la comisión, porque eso no es que me compete a mí. Eso no lo tengo por qué analizar yo. Es un tema exclusivamente de la comisión, pero no tengo tampoco interés. Lo único que supe es que era un informe de aproximadamente 100 páginas. Y me llamó mucho la atención, que en un solo día, el día sábado, estuviera ya redactado más de 100 o aproximadamente 100 páginas. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, señora ministra. Valoramos su desempeño en el cargo. Ojalá se supere este juicio y siga adelante en el ejercicio de su ministerio, en el Ministerio del Interior. Gracias, buenos días, ministra. Muchas gracias a todos ustedes, gracias, y a través de ustedes, gracias al respaldo ciudadano, que me lo han hecho sentir muy especialmente estos días. Muchas gracias.